Dios los bendiga. Hoy hemos titulado este tema como los requisitos de los pastores. Pastor equivale a obispo, es lo mismo. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Padre del cielo, te pedimos, Señor, pongas palabra en mi corazón, Señor. Ayúdame, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, me ilumine, Señor. Que tú hables, Señor, sobre mí, Señor. Que no sea yo el que hable, Señor, sino que tú seas el que ponga palabras, Señor, en mi boca. Ayúdame, Señor, a llevar tu palabra, Dios, con integridad, con exactitud, Señor. Ayúdame, Señor, que esta palabra sea de bendición para los que nos escuchan. Gracias te doy, Señor, por este día y por tu palabra. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. El requisito de los obispos. 1 Timoteo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Vamos a describir esos puntos de los requisitos para los pastores. Un pastor debe tener amor hacia Dios, amor hacia las personas. Un pastor debe llevar a sus ovejas hacia la salvación, hacia el cielo. Un pastor debe reprender el pecado, debe reprender las herejías, debe reprender las apostasías, debe reprender la desobediencia hacia Dios. Un pastor da la vida por sus ovejas. Un pastor, si se le descarrea una oveja, el pastor tiene la obligación de ir a buscar esa oveja. Si el pastor tiene, un ejemplo, 78 ovejas, y el otro día las cuenta y son 77 ovejas, debe ir por esa oveja, debe investigar qué pasó con esa oveja. Si es posible, debe ir a su casa, a platicar con él, a ver por qué no viene, a ver qué está haciendo, a ver por qué no va a la iglesia, a ver por qué se descarrió. Y no una sola vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, las veces que sean necesarias. Un pastor está para dar buenos consejos. Un pastor está para poner orden, no para poner desorden. Un pastor debe dar buenos consejos en las familias, para que se junten, para que se unan, para que busquen a Dios, para que no peleen entre las familias. Un pastor no debe crear divisiones entre familias, al contrario, debe de alentarlos para que se amen unos a otros, para que el esposo y la esposa se mantengan unidos conforme a la palabra de Dios. Dios hizo al hombre para que se una con la mujer toda la vida. Un pastor debe dar consejos conforme a la palabra de Dios, no conforme a la palabra del hombre, no conforme a la carne, sino con la palabra de Dios. Los matrimonios son para estar unidos toda la vida, no son para romperlos, no son para desligarlos. El buen pastor da buenos consejos a su iglesia, a sus miembros, no desbarata matrimonios. El pastor debe ser irreprensible, sin mancha, sin señalamientos. No debe de tener vicios, no debe hablar mal de las personas, no debe haber chismes en su boca, no debe haber maldad en su corazón. Debe ser marido de una sola mujer, no 2 mujeres a la vez, no dejar una mujer y al rato agarrar otra mujer, no valerse de la palabra, soy marido de una sola mujer, dejé a la otra y dejé anteriormente a otra. Eso no es válido. Mantenerse con una mujer solamente.
una sola mujer. El pastor debe ser ejemplo para que sus ovejas, para que su iglesia lo imite, lo siga. Así como dice Pablo, sed imitadores de Cristo, así como yo lo soy. Un pastor debe buscar a Dios. Un pastor debe ayunar. Un pastor debe de orar. Un pastor debe obedecer a Dios, seguir sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes. Un pastor da la vida por sus ovejas. Así como Cristo dio su vida por nosotros, un pastor debe estar dispuesto a dar su vida por nosotros. Si no da su vida por nosotros, no es pastor, es un impostor, es un asalariado. Porque también hay pastores asalariados que solamente trabajan por el dinero, trabajan engañando a la gente. Su Dios es el dinero. Un pastor debe ser amable, debe tener carácter, debe tener paciencia, debe tener personalidad, debe ser hospitalitario, ayudar a la gente. Si una gente va a la iglesia, le pide una ayuda, ayudar a la gente pobre, a la gente necesitada, a la gente que no tiene alimentos. Debe tentarse el corazón para ayudar a las gentes, a los necesitados, a los pobres. Así como en los tiempos antiguos, que del diezmo recaudaban dinero para los pobres, para los necesitados, para el huérfano, para la viuda. Así el pastor también tiene la obligación de compadecerse del pobre, del huérfano, de la viuda. Si alguna persona necesitada va a la iglesia y pide una ayuda, el pastor tiene la obligación de ayudar a esa persona. Para eso están los diezmos y las ofrendas, no solamente para el pastor. Porque dice la Biblia, no digo yo ni dice el hombre, es palabra de Dios. Un pastor tiene la obligación de enseñar la palabra de Dios, de enseñar el camino hacia la salvación, no el camino hacia la perdición. El camino hacia la salvación es Cristo Jesús. Debe inculcarnos a la obediencia hacia Dios. Debe inculcarnos a mantener la fe en Dios, en Jesús. Debe inculcarnos a alejarnos del pecado, a alejarnos de la desobediencia, porque eso acarrea muerte, eso acarrea perdición. No hay salvación si andamos en el pecado. Por eso es muy importante que un pastor enseñe, y enseñe bien conforme a la palabra de Dios. Un pastor no debe tener malos hábitos como vicios, drogas, cerveza, cigarros, vino, cualquier cosa que sea perjudicial. El pastor debe ser un ejemplo a no tener malos hábitos que le perjudiquen y nos perjudique también a nosotros para la salvación. Un pastor no debe ser pleitista, peleonero, no debe pelear, que quiera arreglar algunos asuntos a golpes. Un pastor no debe hacer eso, pelear, golpear. También con la boca se puede herir, no solamente con las manos, con los puños. También muchas veces de lo que sale de nuestra boca herimos a personas, y esas personas se pierden porque andan deprimidas, andan tristes, andan desconsoladas y se descarrean esas personas. Esas ovejas se descarrean. Un pastor no debe ser ambicioso, codicioso, avaro, que le guste el dinero, que su Dios sea el dinero, que tenga en primer lugar el dinero que la palabra de Dios, que tenga en primer lugar el dinero que la salvación de las ovejas. Un pastor debe tener buen carácter, debe ser amable, debe ser hospedador, debe ser comprensible, debe andar siempre alegre, no se debe enojar, no debe gritar, no se debe enojar, porque se supone que un pastor tiene a Jesús, tiene al Espíritu Santo de Dios. Un pastor debe tener comunión con Dios. Dios debe hablarle al pastor.
El pastor tiene la necesidad de buscar a Dios todos los días, con oraciones. Buscar a Dios en las mañanas, en las tardes, en las noches. Y si es posible, horas y horas de oración. Ese es un sacrificio que un pastor hace, pero ese sacrificio lo hace cuando ama a Dios, cuando ama a sus ovejas, cuando da su vida por las ovejas. Ese es el buen pastor. A ese pastor debemos imitarlo. No al pastor flojo que no hace nada, que no busca a Dios, que ora muy poco y que puede andar hasta en el pecado. No todos los pastores son iguales. Hay buenos pastores que sí dan la vida por sus ovejas. Hay buenos pastores que sí buscan a Dios y Dios les habla, pero son contados, pero sí los hay. Un pastor debe gobernar bien su casa, debe ser cabeza de su casa, debe tener control sobre su esposa, sobre sus hijos. Un pastor debe inculcar a la obediencia en su casa. Muchas veces los hijos nos dominan, los hijos hacen lo que quieren, ven televisión, ven cualquier programa, entran a la computadora, entran a los celulares, entran a las redes sociales, están horas y horas en las redes sociales y muchas veces no leen ni la Biblia, ni media hora ni una hora leen la Biblia, pero en las redes sociales horas y horas, en la televisión horas y horas, en el radio escuchando música del mundo también buen tiempo. Allí se conoce cuando un pastor gobierna su casa, cuando a sus hijos los tiene en sujeción, cuando a su esposa también la tiene bajo sujeción. Muchas veces los hijos visten como sea, visten con pantalones apretados, visten con blusas apretadas, faldas recortadas en las orillas, donde muestran parte del cuerpo. Hay algunos pastores que sí gobiernan bien su casa. El pastor que no gobierna bien su casa, tampoco gobierna bien su iglesia. El reflejo de su casa es lo que tiene en la iglesia. Si en su casa hay desobediencia, lo mismo en la iglesia hay desobediencia. Y no solo desobediencia, hay pecado, hay herejías, hay apostasías, hay faltas hacia Dios. En la iglesia se hace lo que quieren, el hermano hace lo que quiere, el líder hace lo que quiere, el ujier hace lo que quiere, el predicador hace lo que quiere. No hay sujeción al pastor, ni el pastor se sujeta a Dios. Un pastor no puede hacerse de la mañana a la noche. El pastor debe temer a Dios, debe obedecer a Dios, debe tener comunión con Dios, debe tener el Espíritu Santo de Dios. Dios le debe hablar al pastor. Hay pastores que solo se levantan y dicen: voy a abrir una iglesia, voy a ser pastor porque me nace. Pero si no tiene estas características, que tenga tiempo conociendo a Dios, que obedezca a Dios, que Dios le hable, que tenga comunión con Dios, que sea obediente a Dios, ese pastor no tiene la aprobación de Dios. Ese pastor no va a sobresalir. Ese pastor tarde o temprano va a caer junto con su iglesia y junto con sus ovejas. Un pastor debe obedecer a Dios, debe andar en el camino de Dios. Un pastor no debe dar motivo para que la gente hable mal de él, para que la gente no crea en él, porque ven cosas malas, porque ven detalles malos en él, porque ven desobediencia. Puede ser que vean apostasías en él, en su iglesia. Puede ser que vean herejías en su iglesia. ¿Por qué lo permite? Lo mismo, si en la casa del pastor no hay sujeción con su familia, con su esposa, con sus hijos, las personas lo miran, las personas se dan cuenta, porque muchas personas no están ciegas, todo ven. Por esos malos testimonios, mucha gente puede dejar las iglesias, mucha gente
ya no puede creer en ese pastor porque le ven mentira, porque le ven desobediencia, porque le ven faltas hacia Dios, porque lo que habla no es lo que vive, solo habla palabras falsas, pero con Dios no está bien. Un pastor debe dar amor hacia sus ovejas. Si una oveja se le va de su iglesia, un pastor tiene la obligación de ir a buscarla a su casa, y no una sola vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, las veces que sean necesarias, aunque sea corrido, aunque le echen baldes de agua para que se vaya, aunque le echen el perro, el pastor debe ir otra vez a buscar a esa oveja que está descarriada. Si una persona de la congregación se enferma, el pastor tiene la obligación de orar por esa persona. Ese pastor tiene más obligación que una persona que va a la iglesia solo a oír la palabra de Dios, porque las ovejas son ovejas, pero de esas ovejas el pastor tiene la obligación de mantenerlas en el camino de Dios, de mantenerlas rectas y firmes en el camino de Dios, no en un camino torcido, en un camino recto que vaya hacia Dios, hacia la salvación. Si esa persona no va a la iglesia, tiene la obligación de ir a su casa. Si esa persona no va a la iglesia porque está enferma, el pastor tiene la obligación de ir a su casa y también orar por esa persona. Muchas veces el orar en la iglesia, el orar en público, el orar en nuestras casas por una persona no alcanza para que esa persona sea sanada. Algunas veces hay que ir personalmente a poner manos en su cabeza, a poner manos en su espalda, llenos del Espíritu Santo, para que esas personas sean sanadas. En algunas circunstancias hay que ayunar para ir a buscar esas ovejas que están enfermas, ayunar para echar fuera espíritus inmundos, para echar fuera demonios, para sanar, porque la palabra de Dios dice: pondremos manos sobre los enfermos y estos sanarán, y echaremos fuera demonios. Pero si un pastor no se prepara, si un pastor no ora, si un pastor no ayuna, si un pastor no obedece a Dios, si un pastor no anda en santidad, no tiene el poder del Espíritu Santo, ni siquiera tiene el Espíritu Santo para echar demonios. Por eso hay mucha obligación en ser un pastor. Un pastor no es lo mismo que ser una oveja, que ser un hermano que va a la iglesia. Un hermano, un oyente que va a la iglesia solamente tiene la obligación de mantenerse en el camino de Dios y ser luz en la oscuridad, para que la gente que nos miren digan: este hermano es diferente, yo quiero ser como él, yo quiero ir a la iglesia, quiero que Dios me haga como él. Y también se les puede hablar de la palabra de Dios, claro, pero el pastor tiene la obligación sobre toda la iglesia, sobre todas las ovejas, tiene la responsabilidad de cuidar todas las ovejas. Dios le reclamará cuando una oveja se le pierda, cuando una oveja se fue y él no hizo nada por esa oveja. Dios le reclamará la sangre de esa oveja que se perdió, porque dice la Biblia, no es palabra mía. Los requisitos de los pastores son fáciles para una persona que busca a Dios, para una persona que tiene amor hacia Dios, para una persona que tiene amor hacia el mundo, hacia la iglesia, hacia sus ovejas. Entonces los requisitos son fáciles y un pastor los puede llevar. Pero cuando no hay amor, cuando no hay obediencia, cuando no hay santidad, esa iglesia va para abajo, va para la derrota, va para el hoyo, porque no hay aprobación de Dios. Ni siquiera Dios llamó a ese pastor. Hay muchos pastores que solo se llaman. Hay algunos pastores que los llamó un hombre, no los llamó Dios.
y ni siquiera andan en obediencia, andan en desobediencia, andan pensando en otras cosas, pensando en el dinero, pensando hasta en mujeres, porque en esta vida hay de todo. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para aquellos que nos escucharon. Nos vemos en la próxima predicación si Dios quiere. Amén.